Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar a que un poco más de gente se una a la conversación. Gracias por estar ahora conectándose a esta entrevista en vivo del Filtro. Mi nombre es Francesca García, soy periodista y hoy ya vamos a conversar con Paolo Sosa. Él es politólogo, además es estudiante doctoral del Departamento de Ciencia Política en University British Columbia. Lo que vamos a hacer es tener más que una entrevista, una conversación en realidad sobre el tema de tendencias electorales y todo lo que nos espera en esas largas semanas, aunque parezcan un poco cortas. En el Perú pasa de todo, así que es interesante tener el punto de vista justamente del experto. Bueno, mientras que voy buscando a Paolo para invitarlo, recordarles que tenemos mucha información en el filtro, checks, fact checks todas las semanas. Además, tenemos un chequeo semanal también en Sálvese quien puede, el programa que conduce Renato Cisneros y Josefina Tauson. Voy a invitar a Paolo. Un segundo. Ahí está. Ahí, Paolo, ya te envié la invitación. Igual esta entrevista, esta charla queda grabada. Luego vamos a estarla publicando en las redes sociales del filtro. Estamos en Twitter, en Instagram, por supuesto. En Twitter tenemos, además estamos en TikTok para que puedan también unirse por ahí. Hola Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mucho gusto. Francesca? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Acá encerrado como todo el mundo. Como todos. Bueno, nada, darte las gracias por el tiempo que te estás dando para charlar nuevamente con el filtro. Ya tú has tenido ya otra entrevista antes. Patricia te hizo una entrevista hace unos meses, me parece. Bastantes cosas han cambiado. Sí, sí, era el contexto muy distinto, ¿no? El de la crisis política en noviembre. Digamos que el escenario electoral todavía parecía un poco distinto, pero sí, ha pasado un montón. Dale, bueno, te estuve presentando, lo vuelvo a hacer. Paolo es politólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica. Es además investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos, es estudiante doctoral del Departamento de Ciencia Política en University of British Columbia, en Canadá. Y pues hoy día, Paolo, te hemos convocado para comentar, para hablar, para charlar acerca de las tendencias electorales, sobre lo que nos espera las próximas semanas. Estas últimas semanas hemos tenido una andanada de encuestas, como suele pasar ya en estas alturas de la campaña, y más allá de los porcentajes, ¿no? Totales, que deberían ser entendidos, como tú también lo has precisado, con fotografías del momento, Ujú. es interesante analizar las tendencias políticas. Y tú estuviste publicando unos cuadros bastante interesantes que no, me gustaría que lo compartas o que compartas las conclusiones con las personas que nos están viendo, ¿no? Los resultados de CPI, de Datum, del IEP, de Ipsos. ¿Qué, ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Hay tendencias compartidas que tú detectas? ¿Cuáles son las conclusiones que tú has tenido? ¿Que tienes? Sí, o sea, primero creo que siempre cuando se habla de encuestas en elecciones hay que empezar, digamos, haciendo esta aclaración de que en realidad varias de estas encuestas utilizan métodos distintos, ya sea del muestreo, del diseño de la propia encuesta, cómo preguntan, qué opciones incluyen. Solo para poner un ejemplo, ¿no? La encuesta del IEP incluye la opción no voy a votar por ninguno, ¿no? Mientras que en Ipsos, en Datum no está. Y eso puede generar ciertas distorsiones eh, y también, digamos, el rango en el cual se aplica la muestra, etcétera. Entonces, creo que la gente, cuando ve las encuestas que difieren por puntos, saca la conclusión de que en realidad, digamos, cada encuesta dice lo que quiere, cuando en realidad cuando uno las mira juntas, tomando en consideración todas estas aclaraciones, incluyendo los márgenes de error, en realidad va a ver que en la mayor parte de candidatos, especialmente aquellos que son más legibles, es decir, aquellos que son más populares, digamos, hay tendencias compartidas, ¿no? Entonces, que más allá de estas diferencias por un punto, 2 puntos, lo que hay en realidad son tendencias similares. Ahora, la tendencia creo que resalta más,
y que se ha comentado bastante es que en general es una elección bastante fragmentada. Como nunca en los últimos procesos electorales no tenemos, digamos, un candidato o candidata puntero que realmente articule a todos los demás. ¿No? Es distinto tener una elección con un Ollanta Humala, digamos, con un 20%, con una Keiko Fujimori con un casi 30%, con lo cual, digamos, los otros candidatos se van, o el elector, digamos, va eligiendo quién va a ir a la segunda vuelta con ese candidato o candidata que puntea, ¿no? Entonces, lo que hay es una fragmentación muy amplia y, digamos, todavía hay incertidumbre, digamos. Hay algunos de, de estas opciones que van decayendo, como otros, por ejemplo, porque claramente el electorado empieza a agruparse en algunos candidatos más reconocibles, pero en general diría yo que todavía pues hay mucho indeciso, muchas personas que están reconsiderando, cambiando el voto de tiempo en tiempo, ¿no? Y dentro de eso, si quieres podemos conversar también ya un poco de las tendencias de los propios, digamos, de las propias candidaturas, ¿no? En cuanto a estas tendencias de candidaturas, las que tú has detectado, que fuiste compartiendo en estos cuadros, Ajá. digamos que estas tendencias podrían ser ya definitorias, no se sabe lo que podría pasar en las próximas semanas. ¿Cómo lo leen? Digamos, en una elección, digamos, en la que tú tienes, por decirlo así, cierto grado de fidelidad de los electores, en realidad no deberíamos ver tantos cambios, pero creo que al igual que otras elecciones, acá hay bastante volatilidad. Hay tendencias que se pueden revertir, es verdad, hay tendencias muy claras a la baja, creo que la de Forsyth era muy clara, ¿no? Iba descendiendo fuertemente en los últimos meses. Parece, según la última encuesta de Ipsos, que se detiene, pero es muy pronto, ¿no? O sea, es muy difícil decir si la candidatura digamos, paró la tendencia a la baja con una sola encuesta. Lo que resalta más bien es esta tendencia a perder votos, mientras que hay candidaturas que suben, ¿no? La del Escano sube muy rápido y mucho, la de López Aliaga obviamente sube, aunque no sabemos, digamos, cuánto más puede subir. Si nada, digamos, si todo se mantiene como hasta ahora, es muy probable que esté pronto a alcanzar su techo electoral por el nivel de radicalidad que tiene su candidatura. Y hay otras que claramente se estancan, ¿no? O sea, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza están con altas y bajas muy pequeñas, pero están en el largo, digamos, si uno mira la fotografía o las distintas fotografías en realidad están estancadas y digamos que pareciera que van a seguir estancadas o incluso con alguna tendencia a caer porque precisamente estos dos que empiezan a despuntar les están robando electorado directamente a ellas, ¿no? Me parece que López Aliaga claramente compite por un elector, perdón, con Keiko Fujimori, mientras que Lescano y Verónica Mendoza están compitiendo por este elector un poco más insatisfecho, digamos, ciertas características del modelo. Y ahora, dicho eso, en realidad lo que uno mira cuando compara estas tendencias con lo que ha sucedido en otras elecciones, primero que este es el momento en el cual en realidad la campaña empieza a calentarse y es el último mes, el último tramo donde se reajustan varias cosas. Por eso también la gente desconfía La muchas veces carrera de de la... caballos, tal cual, yendo nariz Exacto, a nariz. exacto. Y por eso la gente también muchas veces desconfía de las encuestas, porque dice, no, pero mira, en las elecciones del 2011 y del 2016 las encuestas a un mes decían de que iba a pasar a la segunda vuelta, pues Toledo, ¿no? Y terminó Claro. pasando Humala. A lo que le pasó a Muñoz también, ¿no? Que no aparecía en las encuestas incluso un mes antes de las elecciones y todo Por despuntó. ejemplo, por ejemplo, Claro. entonces, este es el momento en el cual en realidad empiezan a correr, digamos, se intensifica la campaña, es el momento en el que la mayor parte del electorado recién empieza a prestar cada vez más atención detenida, se empiezan a configurar ciertas tendencias y por lo tanto es más fácil reaccionar para el elector, es decir, quiero que este o este no pase a la segunda vuelta. Y también algo que hemos visto en los últimos años en distintas campañas es que aparecen estos factores externos. En algún momento, claro, esto empezó antes, pero digamos exclusiones de candidaturas, escándalos que de pronto estallan y hacen que caigan la popularidad de un candidato, errores de Fiscalía que de alguna campaña. forma ahora
está tratando de robarse el protagonismo que en algún momento se lo robó el Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? Al Por tachar, ejemplo, por más o menos. ejemplo, ¿no? O sea, como Podría claro, pasar. mandando una señal con lo de las acusaciones, pero digamos, estos factores externos entonces empiezan a jugar, ¿no? Un rol importante. Y entonces, las encuestas hasta ahora en realidad lo que nos muestran es que candidatos tienen, digamos, la posibilidad de disputar este último round, ¿no? Y quienes, digamos, tienen mayores posibilidades de hacerlo de acuerdo, pues, al antivoto, a los techos que nos van mostrando las encuestas, ¿no? ¿Y qué dinámicas podemos tomar ya haciendo una evaluación muy preliminar, por supuesto, porque esto todavía no termina como para evaluar toda la campaña, pero estamos ante un contexto totalmente atípico y siempre se dice que las campañas peruanas son, ¿no?, inéditas, pero bueno, este contexto es un contexto absolutamente atípico: COVID, emergencia sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis política. ¿Qué dinámicas crees que podríamos tomar, ¿no?, muy preliminarmente respecto a lo que está ocurriendo ahora? Primero que hay, como tú bien dices, ¿no? Es claramente esta sí una elección atípica. Y si se dice que es atípica es porque hay algo típico en las elecciones anteriores, ¿no? Y ese típico tiene que ver un poco con estas dinámicas que estábamos discutiendo, con la definición pues del mal menor en función de pues quién es el candidato o candidata que lidera, etcétera. Y ya han habido dos elecciones, digamos, que han sido, entre comillas, atípicas, ¿no? La gente mencionaba en el 2016 que esa ya era una elección atípica, porque habían habido exclusiones, ¿no? Exclusiones de candidatos porque, digamos, un candidato como Pedro Pablo Kuczynski consigue votos en el sur, ¿no? Es un candidato claramente de derecha, tecnocrática, ¿no? Y consigue cierto apoyo. Entonces, como que se hablaba un poco ya de la tipicidad de la campaña, pero claramente lo que hemos visto primero con las elecciones extraordinarias del Parlamento, en la cual era una elección congresal sin un candidato presidencial, entonces sin, digamos, un vagón, perdón, una locomotora que arrastra los vagones, eh, y hoy lo que tenemos, como tú bien dices, es, claro, esta atipicidad, no solamente por la crisis sanitaria, social y económica actual, sino porque además es una elección que viene después de todas las revelaciones de Lavallato, todas las prisiones preventivas, el cierre del Congreso, la crisis política. Y creo que eso se refleja muy claramente en la fragmentación y la incapacidad que tienen muchos candidatos para atraer a los electores hasta este momento. Entonces yo diría que es, en estas condiciones, los candidatos que logren pasar a segunda vuelta en realidad son digamos, son desde ya el mal menor, ¿no? Normalmente el mal menor se elige ya en la segunda vuelta, desde ahora diría yo. Ahora estamos en pleno. Sí, o sea, si estamos pensando que el candidato más popular en realidad tiene el apoyo de 1 entre 10 peruanos, es pues es una cifra preocupante, ¿no? Y entonces, eh, mencionaba la tipicidad de las elecciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque generaron un escenario de fragmentación en el Congreso que no se veía, digamos, en otros momentos. Normalmente cuando tú tienes un presidente popular, este va a jalar por arrastre los votos y va a tener pues una mayoría en el Congreso, o por lo menos una primera mayoría, ¿no? O una primera minoría, perdón. La primera minoría, claro. Pero en este caso se combina un poco eso, ¿no? No hay presidentes populares, y si hay un voto de arrastre, en realidad al final parece que va a ser un poco perdón, va a ser distinto a lo que hemos visto antes, entonces va a ser un presidente muy poco popular o una presidenta muy poco popular con un Congreso bastante fragmentado o más fragmentado que lo que habíamos visto hasta el 2016. Y eso es un escenario, digamos, ese es un escenario que trae una serie de incertidumbres porque nos traslada directamente a lo que hemos visto pues en el último año, en el cual el resultado es impredecible completamente. Más aún si es que hay figuras como la incapacidad moral permanente que no han terminado de zanjarse, digamos, en términos constitucionales, ¿no? Claro, exacto. Y justamente a eso también quería llevar la conversación, a la fragmentación en el Congreso, y de hecho con muchas bancadas que tienen
un signo bastante conservador, ¿no? Esta también pugna que ha habido entre Ejecutivo y Legislativo durante los últimos 5 años, 3 años, con vacancia, Ujú. con censuras, con obviamente interpelaciones a ministros, esa ingobernabilidad, no sé si ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Qué nos espera? Digamos, ahorita todos estamos preocupados por el presidente, pero pocas personas estamos pensando en el Congreso que se nos viene. Y yo creo que tienes ahí, digamos, levantas un tema que es fundamental, porque independientemente de quién gane las elecciones, para, digamos, para la presidencia, es muy probable que lo que vamos a tener es una continuación de esa dinámica. E incluso alguien podría pensar que algo más agravado todavía, porque lo que ha sucedido es que la polarización política, no necesariamente a nivel de la ciudadanía, pero sí a nivel de políticos, ¿no? De los distintos grupos que buscan representar a la gente, se han ido polarizando cada vez más y esto ha dejado de ser una pugna fujimorismo-antifujimorismo para empezar a tocar temas más programáticos, ¿no? Sobre los cuales en realidad se generan divisiones. Por un lado, digamos, estos temas que venían ya desde el 2016 con fuerza relacionados a, digamos, temas morales, cuestiones de género, digamos, derechos sexuales y reproductivos, que aunque digamos, para muy pocas personas era previsible que eso genere una división importante, en realidad termina siendo clave. Creo que es importante ver cómo un candidato como López Aliaga, digamos, trata de precisamente capitalizar el descontento de un sector un poco más conservador respecto al magro avance de estas políticas. Y por otro lado, también, digamos, hay una polarización en términos de, digamos, manejo económico, ¿no? O sea, creo que es muy, muy sintomático el debate, digamos, infructuoso que ha habido alrededor de las vacunas y los privados. O sea, claramente ese es un debate ideológico y te pinta un poco la cancha de cómo en realidad hay posiciones que no están, digamos, necesariamente dispuestas a negociar o a transar ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, como tú bien decías, en realidad lo que ahora, como electores, ya desde una perspectiva un poco más digamos, menos cortoplacista, en realidad no tendríamos que estar solamente pensando en quién es el presidente y a quiénes ponemos en el Congreso, sino también precisamente cómo eso va a terminar reflejándose en el futuro en un escenario de confrontación sin cuartel probablemente como el que ya hemos visto. Esperemos que no, pero es muy probable. Y en ese sentido, en realidad, los ciudadanos están casi que forzados a hacer dos procesos, ¿no? Al momento de elegir. No solamente elegir, digamos, un grupo digamos, una bancada en función de cuáles son sus orientaciones programáticas, sino también creo la mayor parte de la población busca, digamos, la ingobernabilidad y entonces está también forzada a buscar dentro de esos partidos personajes, candidatos y candidatas que sean, que tengan buenas credenciales democráticas y que tengan capacidad de consenso, de deliberación. Y esperemos que ese sea un poco el nuevo mal menor, digamos, que tenemos, digamos, esa nueva operación que tenemos que hacer al momento de elegir, ¿no? ¿Y tú cómo ves, cómo crees que ha golpeado entre la gente a la siempre débil institucionalidad política que tenemos en el país? Todos estos golpes que hemos visto, pugnas políticas desde el Congreso, Ejecutivo, los mismos partidos políticos. Hoy Keiko Fujimori la voy a tocar al final. Quería hacer una consulta de un texto que tú escribiste hace un tiempo, pero ahora había una entrevista muy interesante que le ha hecho Sebastián Ortiz en El Uh -huh. Comercio y ella básicamente no reconoce del todo, o sea, no aprende de los errores. ¿Cómo golpea ese comportamiento de los políticos o de la gente que está a la cabeza en la institucionalidad política, la confianza de la gente, ¿no? A ver, ahí se han alineado dos cosas que son clave para entender un poco el efecto, ¿no? Por un lado, una fuerza política en el Congreso que asume, que percibe la derrota electoral como una derrota injusta y hasta fraudulenta, ¿no? Lo ha Claro. reconocido varias veces Keiko Fujimori, incluso hoy día en una entrevista con Peluchín y Gigi Mitre, ¿no? Ella decía, bueno, pues había la También, es impresión de capítulo que, aparte eso, ¿eh?
claro, había la impresión de que nos robaron la elección y entonces eso generó pues una dinámica bastante obstruccionista, digamos, incluso, digamos, descontrolada, porque más que, por lo menos eso es un poco la forma como yo lo veo, más que un movimiento, digamos, coordinado de obstrucción, lo que habían era, pues, digamos, una obstrucción hasta desordenada, con lo cual en realidad no quedaba muy claro ni siquiera cuál era la estrategia finalmente, o sea, cuál era el fin Era lo del que quería. obstruccionismo, ¿no? Entonces simplemente era, digamos, una bancada y distintos miembros de la bancada actuando con sangre en los ojos y tratando, digamos, de petardear a un gobierno que veían como, pues, fraudulento desde su perspectiva, ¿no? Y de paso, petardearse a ellos mismos, ¿no? Porque todo eso ahora está saliendo en la campaña. Exactamente, pero digamos, eso en ese momento para ellos era difícil de ver, Era lejano. pero creo que para cualquier persona, y justo el otro día recordaba, digamos, estaba leyendo algunas cosas que había escrito en algún momento en el comercio, y era muy claro desde el inicio del 2016 que esto les iba a costar, o sea, que si habían, digamos, era muy, digamos, reputacionalmente convertirte en el nuevo partido que petardea y que impide, digamos, la gobernabilidad, te juega mal, más si tu discurso es precisamente que tu partido es el que devuelve la gobernabilidad al país, etcétera, etcétera. Pero ese es un capítulo, y el otro capítulo tiene que ver con esto de, digamos, esta politización de la justicia alrededor de las acusaciones de Lavallato. Y ahí también hay un pésimo manejo por parte de las élites, ¿no? Es decir, cuando salen las primeras acusaciones contra Ollanta Humala, son los propios fujimoristas los que celebran, ¿no? E incluso pues elevan a los fiscales a figuras de héroes nacionales, pues, ¿no? Que están persiguiendo al poder y de pronto cuando les toca a ellos están en la misma bolsa. Y entonces se utiliza un poco el discurso anticorrupción como un arma de desprestigio político. Es algo que se ha visto en otros espacios, no solo en la región, digamos, se ha visto en Brasil, se ha visto en Bolivia. Y el efecto que eso tiene en el largo plazo es que los ciudadanos se alienan completamente de la dinámica política, porque es un pleito entre políticos, por un lado, y además un pleito entre políticos que entre ellos se están acusando de corrupción. Entonces, todos son corruptos y entre ellos están peleando por ver quién es más corrupto. Y eso lo que genera es pues una ya no solamente insatisfacción con las instituciones democráticas, sino una alienación. Entonces, la política está por un lado, más todavía cuando la economía empezaba a dar signos de enfriamiento, cuando habían, digamos, problemas que resolver, y esto se agrava, como tú bien mencionabas, en el último año, en medio de la pandemia, ¿no? En el cual la gente está preocupada por sobrevivir, por llevar algo a la casa en medio de las restricciones que se aplican para contener al virus, de conseguir camas en el hospital, de conseguir oxígeno. Y mientras tanto, los políticos están discutiendo si van a vacar o no a un presidente y entonces eso creo que se refleja muy claramente en, digamos, todos estos procesos en cómo hoy fuerzas políticas como el Fujimorismo, que tenían 30% de elección, han regresado a su núcleo duro digamos, tratar crecer hasta el 10% y entonces tenemos una campaña súper fragmentada donde en realidad muy pocos candidatos terminan convenciendo a un sector importante de la población, ¿no? Claro, ahora que mencionas el tema de la vacancia, voy a aprovechar una pregunta que está haciendo Jorge Bayón. ¿Cómo explicar que Lescano, integrante de Acción Popular, un partido que evidentemente estuvo a favor de la vacancia, que puso a Merino en Palacio de Gobierno, es ahora uno de los que tiene mayor intención de votos? Se relaciona directamente con el tema de la marca de Acción Popular. Lescano, ¿cuál es el plus que le mete Lescano a esta elección? ¿Cómo lo lees tú? Es un fenómeno interesante ahora, también para tomar un poco con pinzas, ¿no? Porque es el candidato con mayor, digamos, votación, pero entre un elenco de pitufos, pues, ¿no? Entonces es Exacto, difícil, esa es la digamos, mejor o sea, palabra. es papá pitufo con los demás, ¿no? Entonces la diferencia digamos, un poco más de experiencia, quizás. Eh, pero yo sí era de los que pensaba, y está escrito en algún lado, de que la vacancia le iba a costar a Acción Popular. Porque Acción Popular ha sido un partido que, digamos, ha construido una identidad democrática, digamos, sobre la base de
digamos, las malas pasadas de Belaúnde, ¿no? O sea, el haber sido, digamos, derrocados por Velasco Alvarado, o sea, se Claro. construyen, digamos, una identidad como un partido pro-democrático, con un martirologio de Belaúnde alrededor de esos procesos. Y a mí me parecía que, digamos, lo que había sucedido en el Congreso, podía costarle a la marca. Es decir, si la marca le había beneficiado a Acción Popular para tener la cantidad de congresistas que tuvo en una elección donde no había candidato presidencial, esa marca también tendría que haber estado relacionada al intento, perdón, a la vacancia finalmente. Y sin Incluso en embargo, su momento se efectivamente habló de no. renacer, perdón que te corte, incluso Sí. en su momento se habló de renacer, de Acción Popular, ¿no? De meter, que era como que el único partido que llegaba limpio, entre comillas, a la elección de las complementarias. Ahí, exacto. Ahí lo que podría ensayar son algunas hipótesis. En realidad es difícil nuevamente con un proceso con porcentajes tan bajos. Pero hay algunas personas que dicen efectivamente que el elector pues es capaz de hacer la diferencia entre Acción Popular y Lescano, ¿no? O sea, y yo creo que eso pasa por una segunda característica que es que en realidad hasta qué punto Merino era bien, digamos, relacionado con Acción Popular y no era más bien visto como uno más de los congresistas que desde el Congreso anterior, digamos, a pesar de que, digamos, hay un corte ahí, pero más bien, digamos, el descontento lo paga claramente el fujimorismo y en realidad Merino es como identificado como una persona antes que como miembro de la bancada. Quizás eso puede ser, porque además es una coalición de fuerzas la que lleva pues a la vacancia y luego a la presidencia de Merino. Entonces, quizás tiene que ver un poco con eso. Hay otras personas que ensayan pues argumentos que están más relacionados a las capacidades del Escano, que ya es un viejo conocido, que en realidad los chicharrones a él no le pesan tanto porque ha pasado por tantas cosas a lo largo de, digamos, de estos años en los que está en política, que en realidad es una raya más al tigre y en realidad lo que pesa más es que es un candidato, uno que tiene un discurso distinto, porque hay una sobrepoblación de candidatos de derecha y centro derecha, y además es un candidato que parece tener pues un poquito más de facilidad al momento de transmitir más que ideas, como ciertos signos, ¿no? Que resuenan en alguna parte del electorado. Ahora, no sé qué tan definitivo es eso. Como te digo, en realidad a mí me parece que tiene buena probabilidad de pasar a segunda vuelta, pero no está cerrado. No sé hasta qué punto, digamos, un mal cálculo en algún momento o haber despuntado, digamos, un poco antes de que se caliente la elección le pueda jugar en contra eventualmente, ¿no? Claro, les da más tiempo a buscarle cosas, a tirarle bombitas para que caiga. Por ejemplo, Ahora, ¿no? O que empiece a caer en una serie de contradicciones, ¿no? Que le pase, digamos, lo que en algún momento antes de ser retirado le empezaba a pasar a Julio Guzmán, ¿no? De que le preguntaban por una cosa y en un medio decía A y en otro medio decía B. Si uno mira el plan de gobierno de Acción Popular, y creo que ha habido pues todo un tema con esto en esta semana, él dice que es un borrador, unos lineamientos básicos, me parece que tiene que ver simplemente con que quizás tampoco es que tenían muy claro cuál iba a ser su rol, o sea, no se esperaban probablemente un rol tan protagónico y entonces, digamos, no pusieron mayor esfuerzo en el plan de gobierno. Pero, digamos, eso también le da la oportunidad a que en realidad lo inventen hice. propuestas ad hoc, ¿no? Claro. Conforme se van politizando ciertos temas, sacan una propuesta y otra propuesta y entonces es más fácil para ellos tener un margen de maniobra al momento de decir qué van a hacer y qué no van a hacer en el gobierno de acuerdo a cómo va el sentir de la gente, ¿no? Claro, como el calor popular. Quería tocarte también el voto del sur, el estigmatizado voto del sur. Y tú tienes algunas ideas ahí muy interesantes, ¿no? Siempre se atribuye que el voto del sur es un voto antisistema, voto de izquierda. Hay una lectura bastante más profunda para no darle esta mirada, ¿no? Limeña, centrista, y mirarnos nosotros al ombligo y pensar que el sur es otro país. ¿Cómo evalúas tú esta lectura, digamos, de lo que está pasando ahora en el sur, que le está dando la mayor cantidad de intención de voto al Lescano?
y no a A ver, Mendoza en este caso. primero habría que celebrar que hemos pasado del electorado, ¿no? O sea, de esta idea de Parado. ningunear, claro, los ignorantes, el electorado, a por lo menos algo un poco más elaborado, ¿no? Con estos argumentos históricos, ¿no? Pero igual, ambos igual de reduccionistas, ¿no? O sea, este, digamos, es un clásico de las elecciones, ¿no? Ha pasado el 2011, ha pasado el 2016. El 2016 fue particularmente interesante porque de pronto tenías algún historiador haciendo un nexo entre la gran rebelión de Túpac Amaru y la votación de Verónica Mendoza, o a un economista pues diciendo que era el efecto de la mita minera, ¿no? Entonces, digamos, creo que ha pasado mucho en la historia entre, digamos, Potosí y las elecciones de ahora, ¿no? Y Claro. Lescano. Pero claramente sí hay un proceso histórico porque sí hay patrones de votación. Digamos, lo que hay que tomar con pinzas es que por lo general esos patrones de votación no te dan un indicador ideológico necesariamente, sino que hay ciertas candidaturas que empatan con estas demandas que sí existen, ¿no? Que tienen que ver precisamente con los efectos históricos en distintas formas que ha tenido pues el centralismo, no solo político, sino también económico, o sea, eh, y también, digamos, una serie de procesos históricos que han hecho que en realidad, yo diría que en general se piensa, cuando se miran los resultados, cuando se miran las encuestas, de que en realidad hay un voto monolítico en el sur que siempre vota igual, que está históricamente determinado, pero cuando uno mira en las elecciones, en realidad hay mucha volatilidad también. En las elecciones del 2016 en el sur, en algún momento, digamos, hay un sector importante que apoya a Keiko Fujimori, hay otro sector importante que llega a apoyar a Julio Guzmán. Entonces, en realidad hay mucha volatilidad, mucha más volatilidad de la que se suele aceptar. Eso, digamos, un O poco en todo para... el país, en realidad, ¿verdad? No es una Exactamente, volatilidad distinta de lo que pasa en Lima, lo que pasa en cualquier... El Oriente también es un lugar muy interesante para investigar. exactamente. O sea, la dinámica de la campaña es la misma en todo lado, ¿no? Solamente que al final precisamente por una serie digamos, de procesos propios de la campaña, que son políticos, no son estructurales, termina pues digamos, una candidatura reflejando mejor los intereses mayoritarios. Eso es un punto. El segundo, ahora también hay una diferencia entre digamos, urbanos y rurales, ¿no? O sea, como en todas partes y como en todo el país, si uno mira, por ejemplo, la votación del 2016, digamos, la votación de Barnechea, que en algún momento pues quiere asumir ese rol de caudillo en el sur, incluso antes de que suba fuertemente Verónica Mendoza, termina siendo una votación muy urbana, ¿no? Mientras que la de Mendoza es un poco más rural, más parecida a la de Ollanta Humala del 2006. Entonces, todo eso tiene que ver con que nuevamente hay patrones, pero al mismo tiempo hay cierto grado de espacio para las campañas, para las alianzas que son muy importantes, no solamente alianzas congresales, sino también alianzas con organizaciones, con comunidades, con temas muy puntuales. Hay una crónica muy interesante de un antropólogo, Alberto Castro, publicada en la revista Argumentos el año 2016, que cuenta, por ejemplo, el proceso de decisión en una comunidad en Ayacucho. Entonces, nuevamente, cuando uno lee eso, en realidad te das cuenta que es el mismo proceso de definición del voto que en cualquier parte, ¿no? Entonces, ¿Crees que nuevamente, responde ese exotismo entonces por ver siempre el voto del sur como un voto es, ex, antisistema, radical? es exótico porque es un voto que tiende a ser distinto al de Lima. Y entonces todo lo que es distinto digamos, a la votación que debería, digamos, celebrar el crecimiento económico, que debería celebrar el modelo, en realidad cualquier votación que va por ese lado es exótica, ¿no? Entonces, en lugar de pensar, digamos, también cuáles son precisamente, digamos, estas estrategias que hacen que una candidatura sea exitosa en el sur, es más fácil decir, bueno, es que en realidad acá hay una demanda histórica que no ha sido satisfecha, ¿no? Cuando en realidad, nuevamente, no es que sea una demanda histórica, sino que puede, digamos, perdón, lo cambio. Puede que hayan demandas históricas, efectivamente, digamos, no hay que volver a la colonia, pero pueden ser de los últimos 20, 30 años, 40 años, digamos, hay una serie de demandas,
Pero eso no determina de que la gente vaya a votar por una u otra persona. Es decir, la misma gente podría inclinarse por el Fujimorismo en el 2016, porque el Fujimorismo tenía una estrategia de tratar efectivamente de captar esos votos y negociar cosas muy puntuales como la creación de distritos, por ejemplo. Entonces, no es que esté, digamos, digamos que esté determinado a una sola orientación. Y un punto final, digamos, con eso es que también cuando se habla del voto del sur, hay una diferencia digamos, tener la simpatía de los electores en el sur y tener, digamos, efectivamente un voto activo en el sur. Creo que es muy distinto, por ejemplo, el apoyo que le pueden dar a candidatos como Lescano y como Barnechea a lo que sucedió en algún momento en 2006 con Ollanta Humala o incluso en 2011, donde tenías organizaciones sociales efectivamente involucradas en la campaña. ¿No? Organizaciones campesinas que tenían incluso representantes hacia el Congreso, que digamos tenían un compromiso y hacían efectivamente campaña. Entonces el sur tenía obviamente una orientación activa en función de esos candidatos. Hoy en día creo que más bien es una simpatía un poco más pasiva y por lo tanto más volátil. ¿No? O sea, no está zanjado de que el Escano gane en el sur al final de la elección, ¿no? O sea, siempre se dice que nada se sabe hasta el final, pero da la impresión que en esta campaña en particular, realmente este escenario de incertidumbre está desde primera vuelta, como tú mencionabas al inicio, ¿no? Como que nuestros males menores están ahorita, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y que tiene que ver, como mencionábamos antes, con este camino sinuoso que nos ha traído estas elecciones, con, digamos, la dinámica de obstrucción, la pelea entre poderes, las acusaciones de corrupción, la pandemia, ¿no? Y entonces todo eso ha contribuido a que hoy tengamos eso, una elección realmente distinta, ¿no? Preguntan por aquí, y antes de pasar al otro tema, también es interesante el tema de las dinámicas sociales. Cuando hubo el tema de la vacancia, se activó, es más, se le dio el título de Generación del Bicentenario a este grupo de jóvenes, casi todos menores de 30 años, metiéndose en política, involucrándose, haciendo de alguna forma activismo. Eh, y es algo que se ha ido, digamos, como que apagando, ¿no? Evidentemente la dinámica de ese momento activó a un grupo de la población a reaccionar. Eh, entiendo, evidentemente, que no es una dinámica que se mantenga en el tiempo, pero digamos, en su momento cuando hubo el tema de la ley Pulpín, ese activismo en algunos casos sí se vio reflejado en líderes o presuntos Uh líderes -huh. políticos, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se debe haber canalizado esta protesta social, esta indignación, un activismo real o, digamos, se va a ir activando en la medida en que mande la coyuntura política? Para empezar, era un activismo bastante heterogéneo, ¿no? Eso es un punto importante, ¿no? Confluían, digamos, distintos sectores que hoy están en realidad distribuidos en varias candidaturas, ¿no? De aquellos que son más políticos. Era una protesta que además aglutinaba, digamos, a una gran mayoría de personas insatisfechas con la política en general, ¿no? Entonces, que tampoco iban a convertirse de pronto en activos miembros, digamos, de partidos o que iban digamos, a estar pensando necesariamente en las elecciones. Era simplemente el hartazgo en ese momento de hasta qué punto había llegado la crisis política. Y entonces, lo que sí hay es un grupo minoritario, pero importante dentro de las marchas. Por un lado, digamos, se resaltaba mucho lo de la espontaneidad, ¿no? Es una nueva generación que sale espontáneamente a marchar sin ningún tipo de vinculación con partidos. Y sin embargo, todo eso es cierto, ¿no? La mayoría eran jóvenes, digamos, cuando dabas una vuelta por ahí era muy claramente que habían jóvenes que estaban saliendo a marchar por primera vez. Pero detrás de eso hay, digamos, hay ciertas organizaciones que ya tienen buen tiempo, digamos, no solamente los colectivos antifujimoristas, por ejemplo, que se ven claramente, sino también espacios de organización que se habían creado en momentos como los de la ley Pulpín, como las zonas, ¿no? Que eran muy activas y organizaban un poco dentro de toda la espontaneidad, organizaban
ciertos espacios de discusión y de coordinación estratégica, ¿no? La gente se unía a grupos de WhatsApp, ¿no? Para ver, digamos, qué había, qué faltaba, qué se tenía que hacer, pero muchos de estos grupos de WhatsApp precisamente tenían pues una organización que venía detrás, no necesariamente era tan espontáneo, ¿no? Hay claramente algunos sectores que sí se organizan en ese momento, pero diría que la mayor parte viene un poco de estas experiencias previas. Y nuevamente, ¿qué sucede con estos grupos que por lo general son políticamente activos, pero eh, tienen una forma de hacer política que en realidad no está muy empatada con el proceso electoral? Hay un texto muy interesante, por ejemplo, de Luis García y Jorge Vela, en el cual hablan un poco de esta nueva forma de hacer política que empieza en las zonas, ¿no? Que es nuevamente minoritario, no es que todos los que se movilizan terminan involucrándose, digamos, en la política, pero quienes lo hacen además lo hacen de una manera distinta, con mucha desconfianza, con mucho recelo de las elecciones, de los partidos políticos, con un discurso incluso un poco más, digamos, de un anarquismo intuitivo, ¿no? En el cual, digamos, en realidad estás pensando en activar cotidianamente antes que militar en un partido, porque hay mucha desconfianza de las ideologías, por muy, digamos, de acuerdo que estés con algunas de ellas. Entonces yo creo que por estos distintos motivos en realidad esto se va diluyendo. En una elección, digamos, sin embargo, en una elección normal, quizás hubiéramos visto un poco más de esto, ¿no? O sea, no hay que olvidar que siempre en las últimas semanas antes de las elecciones, por ejemplo, los colectivos antifujimoristas empiezan a Movilizarse, movilizar claro. a la gente. Ahora, quizás vamos a tener algo de eso. eh, Tiene que ver un poco con que la candidatura de Keiko Fujimori no despega, ¿no? Entonces tampoco es que sea una amenaza latente, pero quizás una candidatura que es un poco más contraria a los ideales e intereses de estos grupos, como la de López Aliaga, podría hacer de que haya un poco más de activismo ya para las últimas 2 semanas de campaña, ¿no? Voy a aprovechar aquí una pregunta de César Solís que dice, ¿por qué creen que la izquierda se le asocia más con Venezuela o Cuba y no con gobiernos socialistas efectivos como el de Mujica en Uruguay o el de Ricardo Lagos y el primer gobierno de Bachelet? Primero porque digamos, el estigma está marcado por el Humala del 2006, que claramente está más relacionado con Chávez, ¿no? O sea, hay, digamos, un protagonismo de Chávez, ¿no? No tanto de estos otros candidatos. Y más bien en el 2006, perdón, en el 2011, digamos que Humala intenta más bien acercarse a la imagen de Lula, ¿no? Una izquierda un poco más democrática. Entonces, eso es un punto claro. Lo segundo es que claramente la asociación con el chavismo eh, es una estrategia política de aquellos sectores que ven a la izquierda como negativa para sus intereses. Y por lo tanto, digamos, no van a hacer nunca digamos, la conexión entre la izquierda con un modelo relativamente exitoso, sino que van a coger aquel modelo que en su momento era cuestionado por el autoritarismo y que hoy claramente es más cuestionado por la crisis humanitaria y económica en la que está sumida Venezuela. Entonces, hay mucho de ese discurso que ha sido amplificado por sectores en los medios de comunicación, por, digamos, analistas, y entonces tenemos un discurso que está metido, digamos, en el quehacer político desde el 2006, ¿verdad? Son, digamos, más de 10 años en los cuales tenemos ese discurso y por lo tanto es muy fácil hacer esa conexión, ¿no? Lo interesante o importante es ver hasta qué punto, digamos, hoy en día pueden aparecer los mismos temores cuando tienes candidaturas que se parecen a otro tipo de amenazas, como puede ser Bolsonaro o Trump, ¿no? Como López Aliaga, diría yo. Entonces, quizás volviendo a algo que decía pues Eduardo Arián en un ensayo de hace varios años, ahí te das cuenta un poco cómo es que para las élites o para un sector de las élites, en realidad el discurso de preocupación democrática es precario y en realidad es un mecanismo para atacar a candidaturas que no les gustan mucho, ¿no? O sea, vamos a ver si efectivamente, pensando en voz alta, digamos, en una potencial segunda vuelta entre una candidatura como la de López Aliaga o la de Verónica Mendoza,
donde creo que claramente los indicios muestran de que en realidad es mucho más peligrosa para la democracia una candidatura como la de López Aliaga, especialmente por el contexto internacional actual. Vamos a ver si en ese momento en realidad, digamos, la preocupación por la democracia va a pesar tanto como la preocupación por la economía frente a una candidata de izquierda, ¿no? O lo que sé que es una pregunta muy general, pero ¿qué nos jugamos en esta elección? No solamente en contexto nacional, sino en contexto internacional. Creo que volviendo un poco a los temas que planteabas al inicio, creo que es claro que nos jugamos eh, claramente la estabilidad, ya no solamente, digamos, a ver, en el corto plazo es importante que el gobierno que entra va a ser el gobierno que va a terminar lidiando con la parte más importante de la pandemia, la administración de las vacunas, digamos, y también con la reactivación económica que se desprende un poco de esta crisis, ¿no? Eso es lo inmediato, pero digamos, en el mediano plazo, en realidad, va a ser vamos a tener un escenario muy parecido, como decía antes, al del último año. No, digamos, hay mucha gente que teme, digamos, que el escenario sea parecido al del 2016, y en realidad, a pesar del obstruccionismo, el hecho de que hayan, digamos, de que haya una concentración de fuerzas en el Congreso hacía de que por lo menos haya predictibilidad. Todos podíamos esperar de que en cualquier momento el fujimorismo iba a intentar, digamos, oponerse a cualquier medida del presidente, o efectivamente tenían los votos. Ya estaba descontado para todos que con 73 votos podían hacer cosas importantes en contra del gobierno. Creo que con la elección digamos, con el Congreso del 2020, en realidad lo que crece es la incertidumbre, porque ahí sí ya hasta el último día no sabes qué puede pasar, ¿no? Nadie se esperaba la vacancia, sino, digamos, hasta el último día, en las últimas horas, cuando veías cómo ya los discursos empezaban a perfilarse. Ese nivel de incertidumbre es el que probablemente vayamos a tener en los próximos 5 años. Y lo que a mí me preocupa, mirando el contexto local e internacional, es que no sé hasta qué punto podamos soportar una nueva crisis de ese tipo. Primero porque ya las fuerzas políticas están totalmente desprestigiadas, y entonces es muy difícil observar a un sector importante de la ciudadanía saliendo a defender, digamos, a algún partido o algún presidente. Mal que bien, aunque claramente las protestas de noviembre no eran en favor de Vizcarra, sí era importante que el presidente que estaba siendo vacado era un presidente que en ese momento sí gozaba de credibilidad. La gente creía, digamos, que era un presidente que iba a terminar su mandato y se iba a someter a la justicia. Creo que hoy en día eso es un poco más difícil de aseverar, pero en ese momento había, digamos, indicios para pensar de que ese iba a ser el escenario, y entonces eso genera que la gente también tenga más incentivos de protestar. Pero, digamos, en un contexto en el cual el presidente ya está deslegitimado, es un presidente débil, que no genera, digamos, mayores simpatías en la ciudadanía, una vacancia probablemente no genere la misma reacción. Y lo mismo puede pasar si es que un presidente quiere disolver el Congreso, lo mismo que pasó el 2019. Nadie va a salir a defender ninguna de esas instituciones porque están copadas por fuerzas políticas totalmente deslegitimadas, y eso es problemático. Porque además, eso, ¿no? Tenemos una suma de fragmentación y polarización que puede hacer de que simplemente cualquier cosa pueda pasar, y que cuando pasen en realidad haya cada vez menos gente dispuesta a salir a hacer algo y decir algo. Esperemos que no. Pero también internacionalmente el contexto ha cambiado. Si uno mira el último reporte del proyecto Varieties of Democracy, por ejemplo, Biden, en realidad globalmente hay un proceso de autocratización que ya no solamente ha empezado, sino que se viene acelerando en los últimos años. Cada vez hay más países que empiezan a transitar hacia el autoritarismo que hacia las democracias, ¿no? Y en un contexto internacional como ese, digamos que la presión de organismos internacionales para salvaguardar una democracia en peligro es cada vez más baja, especialmente si hay países importantes con peso político a nivel global que también van haciendo esa transición. Tenemos el ejemplo en la región
con Brasil, pero hasta hace no mucho, digamos, Estados Unidos tampoco ya era un garante, digamos, frente a abusos de poder en distintas partes del mundo. Entonces, es un contexto en el cual se plantean esas dos limitaciones, ¿no? Localmente creo que no va a haber mucho incentivo para una mayoritaria respuesta ante cualquier movimiento discrecional, e internacionalmente cada vez es más difícil coordinar una respuesta que pueda contener, digamos, a un posible quiebre de la democracia, ¿no? Y eso creo que sí es preocupante y es a donde deberíamos estar pensando más allá de las elecciones. Es importante porque claramente las elecciones van a determinar el escenario sobre el cual puede ser más o menos probable una crisis de ese tipo, pero además hay que ir pensando, creo yo, en cómo, digamos, las organizaciones de la sociedad civil empiezan a tener, digamos, un rol más activo para velar por la democracia en los próximos años. Muy bien, Pablo. Quise dejarte a Keiko para el final porque recordaba el artículo que escribiste para Anticandidatos. Y ahora lo estuve revisando de vuelta y habían algunas cosas que no sé si te ha pasado a ti cuando lo lees, evidentemente yo quería consultarte, solamente leyéndote las primeras líneas, a ver qué opinas tú ahora. Ponías, al igual que en 2011, Keiko Fujimori tiene un chance importante de acceder al poder y esta vez parece tener una estrategia más clara. La lideresa de Fuerza Popular ha aprendido de la derrota. ¿Tú qué dirías de Keiko ahora? Esto lo ponías, hay que aclararlo, febrero de Sí, 2016, antes de las elecciones de 2016. no, y además antes de la segunda vuelta, que es además en el Y antes de la momento en el segunda que vuelta. tira al tacho toda esa, o sea, a ver, hay que decirlo Era la Keiko de claramente. Harvard, la que Keiko, llegaba con esta aura así claro, de y sí le nueva funcionó, Fujimori. o sea, sí le funcionó la estrategia, o sea, pasa la segunda vuelta, y claramente como favorita, y además pierde la elección, digamos, no, ellos dicen que hay un fraude, pero sí es cierto que pierde la elección por un margen bastante corto. Entonces, digamos, digamos, sí es cierto que la estrategia le sirve y tenía muchas probabilidades, y es cierto que había aprendido hasta cierto punto de la derrota en el sentido de que aprendió pues de que tenía que moderarse para ganar, ¿no? Que si se moderaba, que si no se moderaba, digamos, iba a ser imposible que acumule, digamos, simpatizantes más allá de aquellos que la habían apoyado en el año 2011. Creo que eso, por desesperación, es tirado por la borda del año 2006. Perdón, en la segunda vuelta de 2016, creo que empieza, digamos, un poco una transición de nuevo hacia el viejo Fujimorismo. Y lo que va a pasar un poco con el estado crítico en el cual se encuentra el Fujimorismo después de las peleas internas de la impopularidad en la que han caído, es precisamente volver hacia, hacia un discurso más albertista, si se quiere, ¿no? Es lo Más que ha pro pasado ahora, noventas. ¿no? Ahora su Exacto. eslogan es Fujimori, habla de la mano dura, de la dictadura, bueno, no, de Modura, ha dicho, ¿no? Y De uno Modura. podría decir que aprendió, de nuevo está articulando su estrategia en función de la derrota, pero quizás en un contexto distinto. Es decir, para el Fujimorismo, o creo que desde la perspectiva del Fujimorismo, el costo de hacer esa moderación fue muy alto, especialmente porque no ganan la elección, ¿no? Y entonces ahí es donde, porque fue alto porque empieza a generar fricciones internas que, como hemos visto, explotaron en el Congreso, ¿no? Y entonces creo que hoy hay un aprendizaje en el sentido de que, bueno, en el contexto en el que estamos hoy, lo primero que hay que hacer es asegurarnos por lo menos el voto duro y de ahí ver si pasamos a la segunda vuelta con un 10-12%, pero lo primero que hay que hacer es realinear las fuerzas, por lo menos las bases, y ver cómo las articulamos. Donde creo que no hay un aprendizaje, pero quizás tiene que ver más con la estrategia de campaña, es precisamente reconocer cuál es el papel decisivo que han tenido en la crisis. Hay un reconocimiento muy tímido respecto a eso. Creo que tú lo mencionabas al inicio,
¿no? Se habla de que hay errores, de que efectivamente fueron obstruccionistas, pero siempre hay una justificación detrás. Claro, exacto. Pero, Como no, es como perdón, que te fuerzan, la fuerzan a pedir disculpas, ¿no? Y ella está como que, si alguien se sintió lastimado con lo que dije, discúlpeme, es la manera menos voluntariosa de pedir disculpas, ¿no? totalmente, pero creo que también tiene que ver con esta idea de que pedir disculpas en realidad ya no le suma, porque entiendo cuando uno mira el conjunto de la estrategia, con la escuela naranja, con la idea de mano dura, la demodura, el papel de Alberto Fujimori, el indulto, lo que hay es un viraje para, digamos, nuevamente, contentar al núcleo duro primero y asegurarse por lo menos que el partido va a sobrevivir, que pueden llegar al Congreso y quizás con un poco de suerte tentar la segunda vuelta. Entonces, en ese sentido es muy coherente con esa estrategia porque no le suma votos pedir disculpas. Eso nos habla un poco de que más bien digamos, ahí la política peruana es tan cortoplacista que en realidad se prioriza el resultado electoral antes que, digamos, un aprendizaje político que pueda pues elevarla al nivel de, digamos, una lideresa real, no solo de un partido, sino una lideresa política, que Pero se sería abre lo mucho, más adecuado, ¿no? pero creo que también se abre muchos pasivos, ¿no? Porque eso permite de que, no sé, le preguntan algo en una entrevista, como lo que ha pasado ahora en Amor, Amor, Amor. O sea, perdón, no se llama Amor, 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 es Amor, amor y fuego. Amor y Fuego. Sí, en Amor y Fuego, o sea, es un programa de espectáculos, pero le han tirado los dardos a los puntos que creo que y ella no podía eludir ningún tipo de ataque, ¿no? Totalmente, Como que se totalmente. abren los francos. Totalmente, pero eso creo que es más un error de estrategia también, porque por un lado me parece que claramente ese, digamos, el medio de comunicación en general no es ya muy favorable, digamos, para Keiko La Fujimori, candidatura. especialmente porque Keiko Fujimori le compite a un candidato que, digamos, por la cantidad de veces que es invitado, pareciera que es un poco más, digamos, alineado con lo que busca este medio de comunicación. Pero además que creo que cualquier persona que ha visto algún programa, digamos, cuando era Amor, Amor, Amor o ahora Amor y Fuego, sabe que durante la crisis política estos dos periodistas eran, digamos, de espectáculos sí, pero hacían comentarios precisamente sobre todo lo que le han preguntado hoy. Es decir, habla un poco de también lo poco preparada que fue a la entrevista probablemente, porque eh, no es que sean pues antifujimoristas, ni mucho menos pues militantes políticos estos dos conductores, pero sí es cierto que sistemáticamente desde 2016 en varios programas han hecho comentarios de ese tipo. Entonces, una de las primeras reacciones que vi cuando Keiko sube, digamos, la foto en su Twitter de que está en el programa, lo primero que se me cruzó por la cabeza es, ¿van a decir lo mismo que decían hace unos años? Probablemente sí, y efectivamente fue lo que pasó. O sea, nuevamente hay que hacer un poco de arqueología y ver que el discurso que han reproducido hoy eh, Rodrigo González y G. Mitre es un discurso que venía, digamos, de antes, no es de ahorita, ¿no? Pablo, ya las últimas preguntas. Sobre el tema del debate, ¿qué expectativas, qué margen crees que nos deja el debate presidencial? Que siempre tiene sorpresas, hay que decirlo. Pero ahora que son en 3 sesiones, 3 días distintos, ¿cómo la ves tú respecto a los grupos que están unidos? Sí. O sea, los debates sí son importantes en el sentido que no solamente en el momento en el que son transmitidos, sino que durante varios días van a generar contenido. Y hoy en día eso es muy importante porque la campaña está casi que restringida a las redes. Y entonces los virales, los clips que se comparten por distintos medios son más importantes, los memes. Y hay que tomar en cuenta que en los debates suceden cosas importantísimas, como por ejemplo el careo entre Olivera y Alan García, que se convierten en, digamos, casi que productos de cultura pop, ¿no? Claro. Entonces, eso puede pasar ahora.
la diferencia es que efectivamente son 3 días, ¿no? Son como más espaciados, hay más candidatos. Además, no hay público. El público, aunque hay restricciones para lo que puede reaccionar el público, siempre se escucha en la televisión cuando hay aplausos, cuando hay risas. Entonces, ese tipo de elementos son importantes. Ahora, creo que hay algunos emparejamientos que llaman la atención, ¿no? Precisamente eh, pueden generar estos momentos televisivos intensos, si quieres, ¿no? Que van a ser Tenemos a Julio recordados Guzmán y López Aliaga. Ojo. exactamente, ¿no? O sea, yo creo que Julio Guzmán eh, es hoy ¿Te más animas a decir que parecido lo libera? él es el Olivera de este debate. Digamos, tiene Acabas de dar eslogan. muy poco que perder al momento de entablar una estrategia así de confrontacional, porque está bajo en las encuestas, y mucho que ganar en realidad, ¿no? Entonces es muy probable que vaya a utilizar esa carta. Esperemos que el candidato López Aliaga vaya, porque lo que ha estado pasando en los últimos días es que va excusándose de ciertos espacios, ¿no? Entonces, pero más allá de eso anecdótico, yo creo que el debate importa por dos cuestiones que son importantes en el mensaje y el encuadramiento de los candidatos. Uno, qué tan cercanos pueden, digamos, qué tanta cercanía pueden proyectar con la gente. Mencionábamos antes un poco la campaña de Verónica Mendoza y su difícil, digamos, llegada a ciertos sectores. Creo que, por ejemplo, sí hay un cambio importante en la imagen que proyecta en su último spot, por ejemplo, comparado con lo que tenía antes. Y ese tipo de mensajes, digamos, direccionados hacia un sector importante del electorado que todavía no está con el candidato puede ser clave. Y lo segundo es que por lo general resaltan aquellos candidatos que sí tienen propuestas claras y coherentes. Este, Muchas veces hay como este prejuicio de, el elector es ignorante, no presta atención a los planes de gobierno. Y claro, en un momento en el que te bombardean con tanta información a cualquiera, digamos, nadie tiene la capacidad de procesar todos los planes de gobierno, pero en un debate sí creo que es muy fácil saber quién tiene un plan coherente, articulado y quién no. Y en una elección como esta, en la cual tienes, digamos, personas peleando por el mismo espectro, hablándole casi que al mismo elector, eh, tener un plan un poco más claro que el del otro te puede jugar a favor, te puede poner, digamos, en una posición de credibilidad como candidato. Hay algo que se pierde mucho de vista en las elecciones y que lo explora Paula Muñoz en un libro muy interesante sobre las elecciones peruanas y el rol de las campañas. Ella lo ve, digamos, en términos de cómo funciona el clientelismo, el reparto de dádivas, pero ella habla, por ejemplo, de la necesidad y la importancia que es proyectar tu viabilidad como candidato. Y extrapolando un poco sus conclusiones, en una campaña como esta, creo que el espacio en el cual el candidato o la candidata pueden proyectar qué tan viables son como potenciales presidentes es precisamente el debate. Y quizás vamos a ver un movimiento importante en las preferencias de votos en función de esto, ¿no? Pero nos esperan un par de semanas más de infarto, como siempre son las campañas peruanas. Un par creo que es poco. Yo creo que vamos a estar contando hasta el último minuto y con la prohibición de encuestas y todo. Creo que va a ser, digamos, parte de un poco esto que ya es parte del folclore de las elecciones, de ir transmitiendo la información que digamos, que no debería publicarse, pero que en la práctica se filtra. Pero yo creo que hasta el último momento va a haber mucha rearticulación. Y parece más una elección municipal en ese sentido que una elección presidencial por el nivel de incertidumbre y volatilidad, ¿no? Me hace acordar más a procesos electorales de municipalidad que de presidencia, ¿no? Bueno, Paola, ha sido un gusto hablar contigo. Siempre es muy interesante hablar así largo y tendido de política. Te agradecemos mucho por haberte dado este tiempo.
No, muchas gracias a ti más bien por la invitación y yo feliz siempre de conversar. Listo. Bueno, y a ustedes gracias por estar, los que han podido estar ahí. Igual vamos a colgar la entrevista en su totalidad en nuestras redes sociales. Y pues nada, hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Hasta luego.